En efecto, hemos dicho revolución del sector financiero porque es evidente que van a cambiar mucho las cosas como en otros sectores. Tenemos unos tipos de interés muy bajos que hunden los márgenes, por lo tanto, problema de rentabilidad. Seguramente se van a enfrentar a reducción de costes, volverán a haber comisiones y seguramente más al alza. Tenemos una poca demanda de crédito solvente. Tanto es así que a pesar de que, como es conocido, el Banco Central Europeo pues cobra cuando le depositan dinero, pues la banca necesariamente acaba depositando dinero en el Banco Central. Nos enfrentamos a un endurecimiento de la regulación, algunos ratios que teníamos que tener en el 2019, necesariamente el mercado ha exigido adelantarlos, una necesidad absoluta de digitalización. En realidad las fintech han tenido un desarrollo tremendo, básicamente en China, en Estados Unidos y en el Reino Unido, ¿no? Entonces hay varios estudios, por ejemplo, cito uno de Citi, que dice que en el 2015 la inversión que hubo en estas fintech fueron 89.000 millones, pero se prevé que en el 2018 sean 467.000. Y las incorporaciones de Alibaba, Google, Apple, Facebook, Amazon, cuando estos jugadores decidan cómo van a jugar, veremos cómo tiene que reaccionar la banca. ¿Cuáles son las ventajas un poquito de las fintech? Menores costes operativos, ¿no? Quizás nuevos algoritmos de modelos de gestión de riesgo que permitan automatizar los procesos, es decir, que muy rápidamente te podamos decir si te dejamos un préstamo o no. Mejorar la propia experiencia del cliente por esta misma rapidez en la toma de decisión. Y obviamente hoy en día una de las ventajas importantes es la menor regulación. En cualquier caso, si tuviéramos que hablar de desventajas, pues quizás diríamos que, por ejemplo, en algunos procesos de intermediación, los inversores exigen más rentabilidad de la que pueden exigir los depositantes en un banco. Los clientes hoy en día nos piden un servicio muy distinto al que ofrecíamos hasta hace muy poco, ¿no? Nos piden que les ofrezcamos servicios que estén disponibles 24 horas. Lo que vemos que las tendencias nos exigen a la banca y que muchas de las fintechs están trabajando muy bien son mayores estándares de transparencia. Los clientes nos piden que les digamos por qué nos cuesta hacer tanto las cosas o por qué hay cosas que no podemos hacer los bancos. No vale simplemente con ofrecer los servicios 24 horas al día y con transparencia, sino que además que sean muy simples. También enorme presión, como veíamos antes, los ingresos de la industria están cayendo y una parte muy relevante es porque los márgenes, lo que cobramos por cada servicio, está cada vez cayendo más. La cantidad de dinero que se está invirtiendo en compañías de fintech es enorme y con ello la lista de compañías crece constantemente. Luego estamos viendo propuestas de valor muy buenas, pensadas en los clientes y que están haciendo que todos nos esforcemos cada vez más en mejorar el servicio. No vale con dar un servicio al cliente, tiene que ser un servicio que permita tener una experiencia excelente. Todos a nivel individual, lo vemos en muchos de los servicios que nos ofrecen las gafas, ¿no? los Google, los Amazon, los Facebook, y este nivel de exigencia a nivel individual hace que nosotros también, como individuos, como gestores de compañías, exijamos a nuestros proveedores financieros esta mejora en la experiencia del cliente. Los bancos hemos sido históricamente más grandes o más rentables en función de la presencia física que teníamos. Nos anclábamos mucho en la red de oficinas y eso cada vez es menos relevante para nosotros y es menos relevante para los clientes, y por eso tenemos que apostar de una manera muy clara por ofrecer todos los servicios mediante plataformas digitales. Compañías que están haciendo cosas muy innovadoras y algunas de ellas están trabajando con BBVA, ofreciendo servicios conjuntamente a nuestros clientes, con lo cual tanto desde el punto de vista de partnerships como desde el punto de vista de compartir la cadena de valor. En algunos casos ellos ofrecen una parte de un producto que luego nosotros complementamos, y también desde el punto de vista tecnológico. En el pasado hemos hecho la mayoría de los desarrollos tecnológicos los bancos in-house y cada vez más nos vamos a apalancar en estas compañías tecnológicas. Nosotros éramos un poco los bichos raros que salimos y dijimos que queríamos cambiar la banca. Cuando nosotros hablamos las empresas que tenían que exportar o que importar,
nos encontrábamos de una forma muy recurrente el comentario de que, oye, yo la divisa cuanto más lejos mejor. Siempre que toco divisa acabo perdiendo dinero. Y eso los extrañaba. En realidad, el por qué esas empresas querían alejarse de la divisa era por dos problemas fundamentales. El primero era la oscuridad que hay y sigue habiendo en este sector. Y aquí me gusta mucho también diferenciar siempre las empresas que consideramos fintech de verdad de las finfake, que a modo de broma llamamos, que al final son las que continúan con el modelo antiguo, pero que simplemente han cambiado una web. Para que esa experiencia sea la mejor, otro de los conceptos que se ha hablado es esa ubicuidad o esa posibilidad de hacer la transacción en cualquier momento. La divisa es un mercado que está abierto 24 horas y nosotros lo primero que nos salió fue crear esa plataforma tecnológica donde el cliente pudiese ser multicompañía, multiusuario, donde pudiese tener diferentes roles y con una experiencia básicamente de compra mucho más adecuada a su actividad. Nosotros no hemos desarrollado una plataforma o una empresa desde el lado del producto, que es lo que ha pasado desde que se creó la banca hasta hoy. Nosotros lo que hemos hecho es crear una plataforma para que las empresas operen en divisa desde el lado cliente. ¿Qué otro problema tiene la empresa cuando opera en divisa? Pues el riesgo de cambio. Y ahí es desde donde hace unos años y sobre todo en los últimos años donde hemos evolucionado mucho más a la plataforma a intentar aportar ese valor para que las empresas entiendan, monitoricen en tiempo real cuál es el riesgo de cambio que generen, pueden poner políticas y pueden automatizar sus operaciones de cambio. La tecnología no es solo una web, sino que es cómo te integras con esa empresa, cómo lees su RP, cómo lees su exposición, lo trasladas a una mejora de la experiencia porque ya no tienes a alguien colgado un teléfono una vez a la semana regateando como si fuese, y con todos mis respetos a los vendedores de alfombras, pero como si fuese una compraventa de alfombras, pasas a tener una gestión mejor y más eficiente. La banca viene de la crisis de finales de la década anterior, que les ha marcado mucho. Les ha marcado mucho en cuanto a la fortaleza que tienen de activo, en cuanto al nivel de regulación que de alguna manera tienen encima. Ese nivel de regulación les ha hecho que, digamos, de alguna manera sus márgenes se estrechen, su capacidad de generar ingresos también, con lo cual, desde ese punto de vista, tenían o siguen teniendo en muchos casos menos capacidades de innovar y dedicar recursos a este tipo de actividades. Por otro lado, la tendencia al riesgo a hacer nuevas actividades tampoco diría que era la más adecuada a un entorno como el que estaban sufriendo, ¿no? Que un desarrollo de una serie de tecnologías con grandes capacidades de crear nuevas capacidades se han estado haciendo fuera de lo que es el mundo de la banca, mientras que en la banca quizás eso no se ha logrado avanzar en el nivel adecuado, ¿no? Ahí podemos, desde ese punto de vista, hablar de distintos escenarios. Uno puede ser el más sencillo, las cosas siguen como están ahora. Hay otro extremo, que es una disrupción total en la que los bancos podemos decir que se segregan y prácticamente dejan de ser actores principales en todo este entorno, y uno intermedio de más colaboración, ¿no? En lo que es el negocio de particulares, pymes, incluso medianas empresas, me parece que desde luego la disrupción que se ha tenido es tremenda y que nada va a ser igual en el futuro. El escenario que planteaba antes de los bancos siguen siendo actores principales por sí mismos me parece muy difícil de imaginar, y creo que más bien tiene que haber alguno donde tenga un entorno de colaboración muy fuerte con las fintech. Quizás lo diría como el mejor escenario. Hay otros actores, ¿no?, que son, digamos, los ecosistemas. Llámalo un Apple, llámalo Samsung, llámalo Google, llámalo Amazon, ¿no? Uno de los grandes amenazas para los bancos no es solamente las fintech vistas aisladamente, sino una gran fintech, que son estos ecosistemas, podemos llamar, tecnológicos, que pueden ofrecer los servicios financieros como uno más. Las fintech no pueden seguramente avanzar mucho en este tipo de negocios sin apoyarse en los bancos, pero a su vez los bancos también pueden tener un problema por su propia idiosincrasia en lograr una innovación adecuada si no se apoyan en las fintech. Estamos hablando de innovación. La mayor parte de la innovación se produce fuera de las grandes empresas. Eso es algo que todos tenemos que ser realistas, con lo cual estar aislado y pretender replicarlo internamente es muy difícil. Tienes que buscar distintos tipos de acuerdos de colaboración, llámese acuerdo normal, llámese joint venture, llámese adquisición de la empresa, ¿no? Pero desde ese punto de vista creo que es muy importante. Hablamos del futuro del sector financiero, pues lo concibo con entidades financieras mucho más delgadas en cuanto al peso que tienen de sus estructuras. Tienen que mejorar muchísimo en tecnología, tienen que hacerla más eficiente, y es un problema complicado desde el punto de vista de lidiar con tecnologías legado que tienes que sustituir o reemplazar por otras mucho más ligeras, con muchísimos de los servicios que actualmente tienen manteniéndose con margen mucho más pequeños y con ingresos también mucho más bajos.
Cuesta mucho renunciar a que si con un objetivo, que con un tipo de productos ganabas 10 millones de euros el año siguiente, a lo mejor este año tienes que ganar 5, ¿no? La referencia no es lo que ganabas el año anterior, la referencia es un competidor, sea entidad financiera o sea un fintech, ¿cuánto, por qué precio ofrece eso? Y ese cambio de chip cuesta mucho.